Mis padres prefieren que me muera para que mi hermano pueda ir a la universidad. Cuando tenía 8 años, Jackson ganó un concurso de ortografía y mis viejos le armaron una fiesta con 50 invitados y un pastel de 3 pisos. Al mes siguiente, yo gané la feria de ciencias, pero se les olvidó pasar por mí en la escuela y tuve que volver caminando a casa con mi trofeo bajo la lluvia. Así fue básicamente toda mi infancia. Jackson era el hijo milagro que buscaron durante 10 años. Yo fui el error que llegó después de tenerlo a él. Él tuvo un cuarto con murales pintados a mano y una cuna que valía más que un auto. Yo terminé en un cajón de cómoda con mantas pasadas de moda. Mamá guardaba todos sus boletines, dibujos con crayón y hasta dientes de leche en cajas etiquetadas. Lo mío iba directo a la basura. Para cuando cumplí 10, ya había aprendido a no esperar nada. Me las arreglé solo. Preparaba mis almuerzos, lavaba mi ropa, iba solo a la escuela. A Jackson lo llevaban en el auto de mamá, aunque íbamos al mismo lado. Los veía irse mientras yo empezaba mi caminata de 40 minutos, con la mochila llena de libros que me compré con plata de niñera. Los profes pensaban que era súper independiente. La verdad es que no tenía opción. Lo peor era cómo me manipulaban con eso. Los queremos igual a los dos, decía mamá desde otro partido de hockey de Jackson. Ni una vez me vio en mis carreras de atletismo toda la temporada. Te lo estás inventando, insistía papá mientras le mostraba fotos de Jackson a sus compañeros de laburo, pero ninguna mía. Tenían un altar entero para él en la sala, con trofeos, diplomas y fotos de todas las edades. Yo solo tenía una foto escolar en la heladera que no actualizaban desde segundo grado. A los 16 entré en el programa avanzado de ciencias del cole, con beca completa para un campamento de verano en el EMATE, el tipo de chance que cualquier pibe sueña. Llegué corriendo a casa con la carta. Por fin algo tan grande que tendrían que importarle. Mamá le echó un vistazo y dijo, «Qué lindo, pero Jackson tiene un partido de béisbol esa semana, así que no podemos llevarte». El campamento estaba a 3 horas. No iba a saltarse ni un juego suyo por darme la oportunidad de mi vida. Entonces me busqué un trabajo y ahorré cada peso para la facu. Sabía que nunca pagarían por mí. Jackson ya tenía un fondo para la uni del que mamá alardeaba todo el tiempo. Juntamos 40,000 para su educación, le contaba a la familia. Cuando preguntaban por mis planes, decía que yo seguro sacaba becas porque era la ratona del estudio, como si ser inteligente fuera un premio de consolación por no ser querido. Luego, a los 17, empecé a sentirme mal, moretones por todos lados, un cansancio que me dejaba sin fuerzas para pararme. Lo ignoré meses porque quejarme no servía en esa casa, pero cuando me desmayé en el laburo y desperté en el hospital, los exámenes mostraron leucemia aguda, tan avanzada que los doctores se asombraron de que anduviera por ahí. Por primera vez, mis padres me miraron como si valiera algo. Mamá lloró de verdad, me agarró la mano en las quimios, hasta durmió en la silla del hospital. Papá se tomó días libres del trabajo, algo que nunca hizo por mis cosas del cole. Pero ahora que me estaba muriendo, sí, me trajeron flores, globos y ositos de peluche. Todo lo que quise de chica y nunca tuve. Durante 3 meses increíbles, tuve padres que me querían. La quimio funcionó. Mis números mejoraron. Los doctores dijeron que tenía chances reales si seguíamos. Empecé a pensar que esta enfermedad había cambiado las cosas, que casi perderme les mostró que valía la pena quererme. Mamá hasta dijo que estaba orgullosa de lo fuerte que era. Lloré al oír palabras que esperé 17 años, pero Jackson entró a Colia. No con becas ni ayuda. Sus notas no eran para tanto. Era su uni soñada, y mamá dijo que lo harían posible. Al día siguiente, se sentó en mi cama del hospital con esa cara de preocupación falsa que conocía de memoria. «Cariño, hay que hablar de los costos de tu tratamiento». Empezó diciendo que el seguro cubría poco, y con la matrícula de Jackson, la miré fijo mientras explicaba que tendrían que cortar la quimio después de esta ronda, que la educación de Jackson era una inversión para el futuro, mientras mi tratamiento solo alargaba lo inevitable, que había tenido una buena vida, ¿no? Y no debía ser egoísta con las chances de él. Sí. Usó egoísta para que yo quisiera no morirme de cáncer y su hijo favorito ir a Colia. «Te vamos a hacer cómoda», prometió como si fuera generoso. «Pero Colia solo acepta una vez. Tu cáncer volverá de todos modos». Lo dijo tan tranquila como si ya me diera por muerta. Jackson necesitaba esa plata para residencia, comida y viajes de primavera. Yo la necesitaba para vivir, pero eso nunca fue prioridad. La miré ahí sentada, la mamá que me tuvo la mano en la quimio lo justo para sentirse bien. Y ahora que Jackson quería algo, yo era desechable otra vez, peor que olvidada, un sacrificio directo. Elegía su experiencia universitaria sobre mi vida, y esperaba que lo entendiera, pero no me iba a rendir sin pelear. Agarré el celu ni bien mamá se fue, con las manos temblando tanto que apenas lo desbloqueé. La bomba de quimio pitaba al lado mientras buscaba emancipación médica menores, y leía todo lo que pillaba. Había casos reales de adolescentes que lucharon por su salud cuando los padres se negaban. Saqué capturas de definiciones legales, derechos de pacientes
Historias de pibes que ganaron en juicio. Los ojos me ardían por la pantalla brillante en la pieza oscura, pero seguí, guardando artículo tras artículo sobre menores, pidiendo control médico. La vía me jalaba el brazo al moverme, pero no importaba. Cada página me daba un poco más de esperanza de que no tenía que aceptar morirme porque mis viejos priorizaban la resi de Jackson sobre mi vida. Cuando el sol empezó a entrar por la ventana, tenía 2 docenas de capturas y una idea básica de qué era negligencia médica en términos legales. La batería del celu en 6%, ojos como lija, pero por fin tenía algo parecido a un plan. El Dr. Stone entró para las rondas de la mañana como a las 7 y se paró en la puerta al verme la cara. Preguntó si todo iba bien en casa, con voz cuidadosa como si ya oliera algo raro. Intenté aguantar, pero las palabras salieron solas. Le conté lo que dijo mamá de parar el tratamiento después de esta, de Jackson y Colia, de cómo afirmó que mi cáncer volvería igual. ¿Para qué gastar? La cara del doc cambió de preocupación a algo más duro, enojado. Le apretó la mandíbula y dejó la tablet en el mostrador con fuerza. Me pidió repetir exactamente sus palabras y lo hice, viéndolo cada vez más furioso. Cuando terminé, sacó su celu y tecleó rápido, todo tenso. Dijo que llamaba a la trabajadora social del hospital ya mismo y que no me daban de alta hasta agotar todas las opciones para seguir mi cuidado. Se sentó al lado de la cama y me explicó claro qué pasaba si cortábamos ahora. El cáncer respondía genial a la quimio. Mis conteos subían. Todo indicaba remisión si terminábamos el ciclo completo. Pero parar a la mitad sería catastrófico médicamente. La leucemia volvería en meses, más brava, y mis chances de sobrevivir caerían a 0. Insistió que no era prolongar lo inevitable, como decía mamá. Era frenar un tratamiento que funcionaba y condenarme a morir cuando podía vivir. Lo dijo plano, factual y con bronca. Y todo se sintió más real que la voz fingida de ella. Judith Green llegó en menos de una hora. Una mina de unos 40, con ojos cansados y moviéndose sin vueltas. Traía un blog legal y se presentó como la trabajadora social. Luego acercó una silla a la cama y se sentó como si tuviera todo el tiempo. Dijo que había lidiado con casos como el mío antes, y algo en su tono me hizo creerle. Me pidió que arrancara del principio y le contara la situación familiar. Todo lo que llevó a esto. Por primera vez, un adulto me escuchaba de verdad, sin cortar, sin excusas, solo anotando y asintiendo. Me miraba como creyendo cada palabra, sin descartarlo como drama adolescente o quilombo familiar. Cuando paraba, preguntaba detalles de tiempos, patrones, cuánto venían así las cosas. Le conté todo y las palabras fluyeron fácil. La fiesta de ortografía con 50 invitados y pastel de 3 pisos contra mi trofeo de ciencias que cargué bajo la lluvia porque se olvidaron. El cuarto de Jackson con murales pintados versus mi cajón y mantas viejas. El campamento MIT que no pude ir porque mamá no se saltaba un partido de béisbol para llevarme 3 horas. Los 40,000 del fondo para Jackson que alardeaba, mientras a la familia les decía que yo sacaría becas por ser la estudiosa. Judith lo anotó todo sin inmutarse, solo preguntando edades, frecuencia de ausencias en mis eventos, si otros vieron el favoritismo. Quiso saber de los 3 meses que aparecieron en la quimio y qué cambió con la carta de Colia de Jackson. Expliqué la aceptación y cómo mamá vino al día siguiente a mi cama para decir que paraban el tratamiento. Dejó el bolígrafo y explicó que legalmente los padres mandan en decisiones médicas de menores, cosa que ya sabía de mi búsqueda. Pero agregó que hay cláusulas de emergencia cuando los tutores eligen algo que pone en riesgo la vida del pibe. Usó negligencia médica, y se me revolvió el estómago, porque era acusarlos formalmente de dañarme. Era hacerlo legal, no solo un problema de familia. Vio mi cara y aclaró que no va de intención, sino de resultado. Si niegan un tratamiento vital, es negligencia igual. Los tribunales lo toman en serio porque involucra a un menor que no se defiende solo. Pero vos ya te estás defendiendo y te voy a ayudar a hacerlo bien. Sacó su celu y listó qué necesitaba. Mis historiales médicos completos desde el diagnóstico, el protocolo full de tratamiento con lo que sigue y la opinión pro del Dr. Stone sobre parar la quimio. También contactaría al comité de ética del hospital, porque esto era sobre autoridad de vida o muerte usada contra la voluntad del paciente. El comité podía revisar si la elección de mis viejos era negligencia y recomendar al tribunal de familia. Dijo que todo avanzaría rápido, en días no semanas, porque el tiempo jugaba en contra. Cada día que perdíamos nos ponía más cerca del próximo ciclo de quimio y urgía tener todo claro por lo legal antes de esa fecha. Me preguntó si de verdad quería meterle fichas a esto, porque una vez que arrancábamos el trámite, se armaba un quilombo y mis viejos se iban a enterar de que le conté todo al equipo del hospital. Le dije que estaba segura, porque la alternativa era palmarla, y ya había tirado 17 años siendo la pendeja que nadie defendía, así que valía pelear por mí misma. Saqué el celu y le escribí a Jackson pidiendo que viniera solo, sin los padres, porque necesitaba saber de qué iba en todo este lío. Me quedé mirando el mensaje un rato antes de darle enviar. Ni idea de qué respuesta quería oír.
Una parte mía cruzaba los dedos para que se escandalizara por lo que soltó mamá, que al toque ofreciera pedir créditos o postergar la matrícula. Otra parte ya lo veía poniéndose del lado de ellos como siempre, justificando por qué su carrera valía más que mi pellejo. El mensajito se marcó como entregado, pero no contestó ni ahí. Lo chequeé un buen rato, hasta que me forcé a dejarlo, porque rayarme no lo iba a hacer contestar más rápido. Se arrastraron 3 horas mientras intentaba evadirme con la tele del mediodía. Un desastre aburrido. Al final, el celu zumbó con su reply. Vendría después de su changa en el supermercado donde curraba medio tiempo, como a las 7. Era corto y no dejaba pista de qué le pasaba por la cabeza, pero al menos se hacía presente. El doctor Stone reapareció a la tardecita con una carpeta y pinta de entierro. Se la dio a Judith y alcancé a ver que eran un montón de hojas con docs médicos, escritos a máquina en papel oficial del hospicio. Había detallado mi panorama completo en palabras claras, del estilo para estrados judiciales, no para charlas de café. Seguir con el tratamiento me daba un 70% de chances de aguantar 5 años, o sea, 7 de cada 10 como yo la libraban si completábamos el esquema. Pero frenar ahora tiraba eso por debajo del 20% en 2 años. Menos de 2 de cada 10 salían adelante. Ver esos guarismos en blanco sobre negro pegaba como patada. No era solo el doc diciendo que la quimio era clave. Era prueba matemática de que mis viejos me metían en el grupo del 20% en vez del 70%. Judith repasó las páginas con ojo de halcón, marcando partes con un resaltador amarillo. Me miró y dijo que esa info era oro puro, que ningún juez podía leer esos números y decir que mis padres tomaban una decisión médica sensata. Justo antes de la cena, se presentó un tipo del área de facturación del hospital, nervioso con una tablet en la mano, diciendo que tenía que chequear mi cuenta. Sacó pantallas llenas de cifras y códigos que no me decían nada hasta que los tradujo a billetes reales. Lo que llevaba de tratamiento ya había salido en más de 40,000, y mi cerebro se trabó porque no podía ni imaginar tanta guita gastada en mí. El seguro había cubierto como 30,000, dejando a mis viejos a cargo de unos 10,000 en copagos y deducibles. Los ciclos que me faltaban iban a costar otros 30,000 en total, con el seguro pagando unos 20,000 y dejando 10,000 de bolsillo. Básicamente, mis padres elegían no soltar 10,000, y esa decisión me mandaba al otro barrio. 10,000 era justo lo que habían juntado para el fondo de la uni de Jackson. El del billing siguió hablando de planes de pago y ayudas financieras, pero yo solo podía pensar en cómo la movida de mamá de repente cuadraba en lo económico, aunque era una porquería moral. No elegía entre 40,000 y mi vida, era entre 10,000 y mi vida, y decidió que 10,000 era mucho para la hija que nunca quiso. Me pasé las horas siguientes sola, con esos números quemándome el cerebro, tratando de captar cómo mi existencia se había achicado a un problema matemático que mis viejos no resolvían. La cena llegó en bandeja plástica, y solo moví la comida sin probar bocado, con el estómago hecho un nudo. El reloj de la pared marcaba las 6:47 cuando oí pasos en el pasillo, y Jackson asomó en la puerta, con cara de no haber pegado ojo en días. Su uniforme de laburo todo arrugado, ojeras que lo envejecían más allá de sus 19. Entró y se tiró en la silla al lado de la cama sin pipa al principio, solo mirando sus manos como perdido. De golpe largó que le había dicho a mamá que pediría préstamos para Colia, que no hacía falta tocar el fondo si eso significaba cortar mi tratamiento. Sentí que algo se aflojaba en el pecho por un segundo, hasta que siguió. Ella se plantó en seco. Le dijo que los créditos le joderían el historial y el porvenir, que yo estaba armando un drama innecesario. Según mamá, la quimio no iba a funcionar a la larga, así que ¿para qué quemar plata que le daba chance real de triunfar? La voz de Jackson se quebró al repetirla, y vi sus manos temblando. Le pregunté directo si pensaba que su uni valía más que mi vida. La pregunta flotó entre nosotros como un muro. Ahí empezó a llorar de verdad, lágrimas cayendo mientras intentaba explicar que no sabía qué carajo hacer. Mamá había manejado cada decisión suya siempre. Clases, deportes, amigos, todo le decía quién tenía que ser. Admitió que le aterraba defraudarlos, pero sabía que lo que me hacían era una aberración, y estar en el medio lo partía al medio. Una parte de mí quiso compadecerlo, pero sobre todo estaba rerrota porque hasta ahora lo hacía sobre sus emociones en vez de mi supervivencia real. Se limpió la cara con la manga y aceleró, contándome cosas nuevas del quilombo económico familiar. El negocio de papá venía patinando 2 años, perdiendo clientes para gigantes y apenas cubriendo gastos. Cargaban deudas de tarjetas y una hipoteca extra en la casa, ahogándose en facturas que se acumulaban. El fondo ya no era 40,000, más bien 30 después de que lo tocaran para reparaciones de emergencia y cuentas médicas del susto de salud que tuvo papá el año pasado. Escuchar eso hizo clic en por qué flipaban tanto con la plata.
pero no cambiaba el fondo. Preferían dejarme morir antes que buscar otra salida. Jackson seguía justificando como si la deuda hiciera su elección lógica, como si estar en la lona les diera pase para inmolar a un hijo por el otro. Le dije que un montón de familias tenían dramas de guita y no resolvían matando a sus chicos, y se encogió como si lo hubiera cacheteado. Nos quedamos en un silencio pesado hasta que Judith tocó el marco de la puerta y entró con una carpeta. Nos miró a los dos, oliendo la tensión. Le preguntó a Jackson si bancaba escribir un testimonio sobre el panorama familiar, el favoritismo y abandono que vio crecer. Dudó y se le notaba el embrollo de traicionar a los viejos en papel para un juicio, pero asintió y dijo que pondría todo lo que vio desde pibes, las veces que me dejaron de lado o ni se acordaban de que existía. Judith le dio papeles y viróme, pidiéndole detalles de fechas y hechos si los recordaba. Cuando Jackson se fue con los papeles bajo el brazo, Judith se sentó y charlamos de lo que venía. Dijo que había estado llamando toda la tarde para armar los pasos legales. El hospital me cubría al 100%, lo que me daba recursos que la mayoría de pibes en mi lugar no tendrían. Esa noche, después de que Judith se fuera y las enfermeras terminaran el rondín, me quedé tirada mirando el techo, evitando pensar. El celu en la mesita sonó como a las 9 y supe sin mirar que era mamá. Lo dejé sonar hasta el buzón y escuché su voz por el altavoz porque estaba muy cansada para apagarlo. Decía que era egoísta y manipuladora, que quería joder el futuro de Jackson por envidia, porque siempre le tuve bronca por ser el consentido. Me ordenó aceptar la realidad y no generar más problemas, que hacerlos quedar mal con el hospital y meter a las sociales era pura maldad. Su tono era filoso y rabioso, pero debajo había algo como miedo, como si supiera que la cagó pero no podía asumirlo. Borré el mensaje sin guardarlo y apagué el timbre para que no llamara más. No pegué ojo fácil, y cuando al fin me dormí, soñé con ahogarme mientras gente miraba desde la orilla. La mañana llegó con luz floja por la ventana y la rutina de siempre. Enfermeras chequeando signos y trayendo desayuno que no toqué. Judith apareció como a las 8 con café y cara de misión. Traía a un tipo de unos 30. Traje prolijo pero no lujoso. Lo presentó como Yusef Saxton, abogado de asistencia legal en casos de pibes y derechos médicos. Me dio la mano y se puso a leer la carpeta que Judith armaba, anotando en un bloc amarillo. Tras 20 minutos, levantó la vista y dijo que teníamos base para un juicio de emergencia. El corazón me latió fuerte. Esto iba en serio. Íbamos a batallar contra mis viejos en la corte por mi derecho a vivir. Yusef lo explicó claro, sin bajarme el nivel ni maquillarlo fácil. Pediríamos autoridad temporal para decisiones médicas, pasando de mis padres al hospital por ahora, mientras armábamos algo más grande. Luego empujaríamos libertad limitada en salud hasta los 18 en 7 meses, no derechos plenos de adulta, pero suficiente para decir sí a mi propio tratamiento. Dijo que volaría rápido por ser vida o muerte, que los jueces no jodían con la supervivencia de un menor. El grupo de ética del hospital fijó reunión de urgencia para el día siguiente. Todo más veloz de lo que imaginaba. Esa tarde, una tal Laia Hansen del Ethics vino a charlar conmigo sola, sin Judith, Yusef ni Docs. Como 50 años, pelo gris y ojos amables. Me hizo preguntas puntuales sobre si cachaba qué implicaba el tratamiento y qué pasaba si lo cortaba. Quería saber si los médicos me presionaban o era mi decisión real, y se notaba que evaluaba si era lo bastante madura. Le conté que manejaba mis elecciones desde los 10, qué comer, cuándo dormir, cómo llegar al cole, porque mis viejos se desentendieron de criarme hace rato. La diferencia ahora era que esta elección decidía si vivía o no. No solo si tenía ropa limpia o vianda. Laia anotó todo y preguntó más del vínculo con mis padres, de Jackson, de cómo sobrellevaba la enfermedad. Luego me clavó qué quería para mi futuro, y me cayó una ficha rara. No me había animado a pensar más allá del mes que viene. Sobrevivir parecía tan jodido que planear después era inútil. Le dije que terminara el secundario, quizás un colegio comunitario, un laburo que no me reventara, y solo existir sin rogar migajas de cariño a quienes debían dármelo. Sonaba tan simple. Decirlo en voz alta sonaba al mínimo indispensable de una vida decente. Pero era más de lo que me había animado a soñar antes. Esa tarde, mis viejos llegaron de sorpresa, y los oí antes de verlos porque sus voces retumbaban por el pasillo. Venían con un abogado, un viejo de traje gris que ya largaba sobre derechos parentales y privacidad familiar antes de pisar mi habitación. Judith los debió estar vigilando porque los cortó justo afuera de la puerta. De repente, 3 adultos se ponían a discutir cada vez más fuerte. Me quedé tiesa en la cama, escuchando a mamá decir que yo era un dolor de cabeza, y el letrado alegar que tenían todo el derecho a decidir mi salud como menores suyos. Judith mantenía la calma pero firme, explicando que el hospital tenía dudas serias de negligencia médica y que ya rodaba una revisión ética. El abogado amenazó con demandas y abusos de poder,
hasta que sus voces se alejaron por el corredor y solo quedaban ruidos de bronca que me apretaban el pecho. La enfermera entró como 20 minutos después para chequearme. Sandra, que me cuidaba desde hacía una semana, ajustó la vía sin pipa al principio, pero miró la puerta cerrada y habló bajito. Me contó que ya vio esto. Padres que no bancan la guita, el miedo o el peso agotador de un hijo grave. Algunos se convencen de que rendirse es piedad, que evitan sufrimiento al pibe cuando en realidad se libran ellos de seguir luchando. Me miró fijo y dijo que no era mi rol facilitarles eligiendo morirme cuando les venía bien. Sus palabras me calaron hondo, porque nadie lo había dicho tan crudo. Mis viejos querían la salida fácil y esperaban que yo colaborara. Sandra terminó con la vía y se fue sin más, pero me quedé rumiando eso mientras miraba el celu. Como a las 6 de la tarde, Jackson me mandó una foto que tardó en cargar. Cuando por fin apareció, eran 3 hojas manuscritas en papel rayado. Había escrito el testimonio para Judith, y en la pantallita chica se leía algo. Cada cumple que no tuve, eventos del cole que se saltaron, veces que me dejaron de lado por él. Las letras desprolijas, como si escribiera apurado o con tembladera. Al final, ponía que le daba vergüenza no haberme defendido antes y que declaraba si lo necesitaban. Guardé la foto y me quedé con el celu en la mano, sin saber qué sentir de que mi hermano por fin viera lo que pasé toda la vida. Esa noche no pegué ojo, aunque el hospital estaba en silencio y el cuerpo me pedía descanso por la quimio. Pensaba en el juicio, abogados, probar que mis viejos me abandonaron, convencer a extraños de que valía la pena salvarme. Como a las 2 de la mañana, mandé la siesta al carajo y abrí las notas del celu. Empecé a volcar todo. ¿Qué se sentía ser la hija no pedida? Volver sola a pie mientras a Jackson lo llevaban, comprar mis útiles con plata de niñera, el trofeo de ciencias empapado en la lluvia, el campamento MIT que se fue al tacho, armar mis almuerzos desde 4º grado, el altar a Jackson en la sala y mi foto vieja en la heladera. Escribí de cumples ignorados, carreras de atletismo perdidas, partidos de hockey que priorizaban sobre mí. Las palabras salían rápidas, no con rabia pura, sino como hechos secos, documentando algo siempre ahí pero nunca reconocido. Cuando la luz floja de la mañana coló por la ventana, tenía 5 páginas a single space, 17 años de ser la segunda opción en ejemplos claros que armaban un patrón. Me sentí rara, como armando un caso contra mis propios viejos. Pero Judith dijo que necesitábamos pruebas, y esto era lo mío. El comité de ética se juntó ese día, y Judith vino después a contarme, sentándose al lado de la cama con una sonrisa cansada. Votaron por unanimidad a favor de la petición de urgencia. La evidencia de negligencia y riesgo era tan obvia que respaldaban la movida legal sin dramas. Laya llamó personal al juez de familia para apurar la audiencia, porque era timing de vida o muerte, y el tipo accedió a fijarla en días, no semanas. Judith me apretó la mano y dijo que lo hacía todo bien, que alzar la voz así era coraje que muchos grandes no tienen. Quise sentir alivio, pero sobre todo cagazo, porque esto iba en serio. Íbamos a demandar a mis viejos de verdad. A la mañana siguiente, Judith me mostró la contramoción que el abogado de ellos presentó de madrugada, y leerla me dio una furia que casi no veía. Alegaban que me manipulaban los del hospital para inflar facturas, que los dogs me usaban para ganar guita, y que mis padres decidían razonable por límites reales de plata. Acusar a Dr. Stone y Judith de usarme fue como un sopapo, porque ellos pelearon más por mi vida que mis viejos jamás. El doc se quedó hasta tarde varias veces ajustando mi plan, y Judith voló horas ayudándome con sistemas que no le tocaban. Y ahora un letrado los tildaba de manipuladores por no quererme muerta. Escucha 90 segundos y dame 5 estrellas en Spotify. Hago un sorteo para los que lo hagan y muestren prueba en mi Insta. 4 ganadores eligen entre gift card de Spotify o Amazon. Le pasé la moción a Yusef cuando vino después, y reaccionó poco, solo diciendo que la gente desesperada arma argumentos desesperados. Sacó su bloque amarillo y me entrenó preguntas para el juicio, enseñándome a mantener la calma y hechos puros, aunque el otro abogado intentara hacerme emocionar o liar. Dijo que los jueces calaban las trampas manipuladoras siempre, y mi relato consistente con varios testigos era mi prueba más fuerte. Practicamos más de 1 hora, él tirando preguntas cada vez más duras sobre mi lazo con los viejos, y yo aprendiendo a responder sin ponerme a la defensiva o llorar. Al final, me sentí un poco más lista, pero igual aterrada de hacerlo real. Mallory llegó a la tarde siguiente con una bolsa grande, y cuando la vació en la cama, cayeron un cargador para el celu, bolsas de mis snacks preferidos, 3 revistas y una tarjeta firmada hasta reventar. Dijo que todo el staff del resto donde curré la firmó y juntaron 300 mangos para mi tratamiento. No era gran cosa contra lo que precisaba, pero igual me puse a llorar porque gente que apenas me conocía, que compartió turnos unos meses, se preocupaba más por tenerme viva que mis padres. Mallory me abrazó mientras lloraba y contó que el equipo entero me bancaba, seguían el tema y querían ayudar en lo que sea. Se quedó 2 horas charlando pavadas como chusmas del laburo, y qué jefes eran los peores, dándome un respiro de juicios, cáncer y viejos que me querían afuera. 3 días después del anuncio de mamá,
Me vestí con ropa de calle en vez de bata, y Yusef me llevó al tribunal, un edificio viejo de ladrillos céntrico que olía a madera lustrada y nervios al entrar. La sala era chica, como una oficina normal con escritorio para el juez y sillas en filas. Me senté al lado de Yusef de un lado, mis viejos y su abogado del otro, tan cerca que veía la cara de mamá, pero ella ni me miró. Papá clavaba la vista en sus manos, y Jackson no estaba porque Judith dijo que mejor se mantenía al margen salvo para declarar. Entró el juez, todos de pie. Nos sentamos y arrancó. Dr. Stone fue el primero, subiendo con una carpeta gorda de mis historiales. Lo explicó simple y claro para cualquiera. Mi leucemia respondía bien, pero cortar ahora era sentencia de muerte en meses. Mostró gráficos de mis análisis subiendo y detalló qué harían los ciclos que faltaban. Afirmó que terminar el protocolo me daba chances grosas de sobrevivir a largo. Cuando el abogado de ellos sugirió que el cáncer volvía igual, el doc lo cortó rápido. Valía para cualquier cáncer, pero no era excusa para parar un tratamiento que funcionaba. Judith subió después y abrió una carpeta repleta de lo que juntó en la semana. Repasó sus charlas conmigo, con Jackson, con enfermeras que vieron a mis viejos esfumarse. Ni bien entró Colia en escena. Leyó partes del testimonio de 3 páginas de Jackson. Cumples que no tuve, eventos del cole saltados, veces que lo eligieron a él desde chicos. Luego sacó mis 5 páginas. 17 años como el error no querido. Se veía a la gente en la sala moverse incómoda. Armó el patrón tan nítido que hasta el abogado de ellos se veía raro. Toda esa historia de abandono que venía de antes del cáncer y lo hacía vital. Las pruebas cubrían la mesa del juez. Páginas probando que me crié sola desde los 10 mientras volcaban todo en Jackson. El abogado de mis viejos se paró y defendió que estuvieron en mi tratamiento, que mamá durmió en sillas del hospital y papá se tomó licencias. Apuntó a esos 3 meses de quimio como si borraran 17 años de ausencias. Yusef tomó la palabra y tiró una pregunta simple que lo cortó todo. ¿Por qué ese cuidado paró justo cuando los planes de Jackson pedían guita? ¿Por qué mi vida valía su atención solo hasta chocar con los sueños del favorito? El letrado no tuvo respuesta buena. Solo repitió que estuvieron cuando importaba. Pero Yusef dejó claro que si de verdad importaba, no estaría peleando por tratamiento en un juicio. El juez me miró y dijo que tocaba declarar, y las piernas me temblaban al ir al frente. Me preguntó directo qué quería, y mi voz salió chiquita. Dije que quería vivir, terminar el tratamiento que andaba, que mi cáncer mejoraba, y parar ahora me mataba en meses. Entendía que mis viejos no podían o no querían pagar, pero eso no debía significar morirme, que había que buscar otras vías antes de rendirse conmigo. Miré fijo al juez porque encarar a mamá y papá era imposible. Sentía lágrimas venir, pero las tragué para sonar fuerte y merecedora de salvataje. El juez se volvió a ellos y preguntó si buscaron planes de pago, caridad, Medicaid, colectas, algo más que cortar el tratamiento. Papá admitió que no, porque creyeron que el rechazo del seguro cerraba todo, y la cara del juez mostró que pensaba de esa excusa. Preguntó por qué no hablaron con los consejeros financieros del hospital o investigaron ayudas, por qué su primera reacción a un problema de plata era dejar morir a la hija. Papá no tuvo que decir, y mamá miró sus manos, mientras el silencio se estiraba. Mamá al fin abrió la boca, con la voz temblorosa, intentando justificar que me salvaba de ilusiones vacías y quería que mis últimos meses fueran tranquilos, sin tanto sufrimiento por tratamientos. Pero ni ella sonaba convencida. Las palabras salían torcidas, como si recitara un guión que se aprendió de memoria pero nunca entendió. El juez se inclinó y le preguntó directo si elegía la carrera de su hijo por sobre la vida de su hija. Mamá abrió la boca, pero no salió nada, y ese vacío gritó más que cualquier explicación. Se le notaba buscando una excusa para que sacrificar a un pibe por el otro pareciera crianza decente. Pero no había, y todos lo sabíamos. El juez dio su fallo ahí mismo, sin ni salir a pensarlo. Otorgó autoridad temporal de emergencia al hospital para seguir mi tratamiento mientras procesaban la petición completa de emancipación. Ordenó a mis viejos cooperar con trámites de Medicaid y revisiones de caridad, entregando toda la documentación financiera que pidiera el hospicio. Eso significaba que podía seguir con la quimio pase lo que pase, que su idea de dejarme morir ya no valía porque la corte les sacaba esa decisión. Sentí a Yusef apretarme el hombro y me di cuenta de que había dejado de respirar, una ola de alivio tan fuerte que me mareó. Al salir del tribunal, mamá intentó acercarse, pero Yusef se metió en el medio antes de que llegara. Le recordó que la orden incluía reglas contra acosos o presiones, que tenía que quedarse atrás y dejarme ir sin quilombos. Papá se quedó atrás, hundido, con los hombros caídos como si le hubieran sacado toda la garra. Jackson rondaba cerca de la puerta, queriendo decir algo pero sin hallar palabras que sirvieran. Pasé de largo con Yusef guiándome al auto, sin mirar atrás porque si cruzaba miradas, me rompía. De vuelta en el hospital,
Judith nos esperaba en su oficina con un pila de papeles de Medicaid que parecía de 3 dedos de grosor. Explicó que pedíamos cobertura de urgencia como menor con necesidades médicas, probando que mis viejos no podían o no querían darme el cuidado básico. Los formularios pedían ingresos, bienes, composición del hogar y docs del abandono médico que nos trajo acá. Me guió por cada parte, mostrando dónde firmar y qué info ya sacó de la corte. La mano me dolía de tanto garabatear mi nombre. Cada rúbrica un pedazo más de evidencia de que iba sola. El Dr. Stone pasó mientras terminábamos y fijó el próximo ciclo de quimio en 3 días. Dijo que el comité de caridad del hospital revisaría mi caso para tapar huecos que Medicaid no cubriera. Se lo veía aliviado de verdad, como si hubiera cargado el peso de mi posible muerte y por fin lo soltara. Me contó que mis números seguían subiendo y que si íbamos en pista, terminaba el protocolo justo para la graduación, quizás hasta cruzando el escenario por el diploma. Esa noche, Jackson apareció en la habitación y nos quedamos callados un rato, sin saber cómo arrancar después del juicio. Al final, soltó que le dijo a Colia que postergaba 1 año, que necesitaba laburar y juntar plata antes de arrancar. Lo pintó práctico, pero los dos sabíamos qué implicaba. Se corría de la situación que casi me manda al otro lado. No podía pisar Colia sabiendo que se pagaba con mi vida, ni sentarse en clases pensando en la quimio que no tendría sin la corte. Quise decirle que no sacrificara su futuro para mostrar arrepentimiento, pero tal vez lo necesitaba para él, para saber que eligió distinto a los viejos cuando pintó. Le aclaré que no tenía que tirar su porvenir para probar nada, que podía ir a Colia si de verdad lo quería. Negó con la cabeza y contó que ya miró colegios estatales con más ayudas, que quizás era mejor para todos a la larga. No podía gozar esas aulas sabiendo que la matrícula casi me costó la piel. Quise discutir, pero entendí porque yo cargué 17 años con culpas ajenas y reconocí esa cara suya. A la mañana siguiente, Mallory llegó con carpetas y pinta de determinación, explicando que habló con mis profes para armar clases remotas y terminar el último año desde el hospital. Imprimió tareas del mes y guías de estudio de compañeros. Sacó un calendario con turnos rotativos de colegas que se ofrecían para llevarme a citas, gente del resto que apenas me conocía pero quería meter mano. Armó un sistema de apoyo de la nada, tapando los huecos que mis viejos dejaron con gente sin ninguna deuda conmigo. Miré ese calendario con 12 nombres, y sentí que algo se abría en el pecho. Así se veía un respaldo real. 2 semanas después del juicio, Judith trajo la noticia de que aprobaron rápido el Medicaid, cubriendo la mayoría de lo que venía y parte de las cuentas ya acumuladas. Dijo que la prueba de negligencia médica priorizó mi caso para servicios de urgencia, que el sistema acelera cuando un menor está en riesgo claro. Entre Medicaid y lo que el hospital pusiera, el tratamiento salía full sin un mango de mis viejos. El alivio fue tan heavy que me dio vértigo, porque por primera vez desde el anuncio de mamá, creí que podía salir de esta. 3 días después, llegó una carta formal vía el abogado de ellos pidiendo visitas supervisadas, llena de chamullo sobre arreglar la relación y buscar reconciliación. Yusef vino esa noche a revisarla y explicó que ponía los límites que quisiera, que no tenía obligación de verlos hasta estar lista. Lo pensé 30 segundos y le dije que no, que necesitaba enfocarme en el tratamiento sin el estrés de manejar sus dramas. Asintió y dijo que se lo pasaba al letrado, que mi recuperación iba primero. La semana siguiente, el comité de caridad se reunió y Judith llamó para contar que cubrían todos mis gastos de bolsillo pendientes. Tras chequear docs de la corte y mi situación económica, me desglosó cómo Medicaid pagaba lo grueso y la caridad tapaba meds y tests extras. Mi tratamiento contra el cáncer ahora salía completo sin plata de mis padres, financiado por sistemas para proteger pibes que sus familias fallaron. Me quedé procesando eso un buen rato, dándome cuenta de que lo logré, que batallé por sobrevivir y gané. Cuando arrancaron el próximo ciclo de quimio, me sentí fatal físicamente. Náuseas y cansancio pegando más fuerte que antes, pero emocionalmente estaba más sólida que en meses. Esto pasaba porque lo peleé, no por amor o deber ajeno. La independencia era solitaria de un modo inesperado, porque una parte mía aún quería padres que batallaran por mí en vez de hacerme ir sola. Pero esto era mío, esta chance de vivir, y nadie lo quitaba ni lo usaba de chantaje. Jackson empezó a caer cada semana, jueves a la noche después del súper, y charlábamos pavadas como sus compañeros y mis clases online. Íbamos reconstruyendo algo que no era cariño fraternal pleno, pero tampoco hostil, un punto medio para coexistir, sin que las elecciones de los viejos aplastaran todo. Me contó de postularse a comunitarios y buscar changa full time, planes sin colia ni expectativas de mamá. Me cayó que los dos aprendíamos a hacer sin el control parental, descubriendo quiénes éramos fuera de roles impuestos. Un mes después del juicio de urgencia, Yusef presentó la petición formal de emancipación médica limitada,
que me daría control legal de mis decisiones de salud hasta los 18 en 7 meses. Explicó que la audiencia salía en 6 semanas para que todos se preparen, pero esperaba que fluya suave porque mis viejos no oponían y teníamos pruebas sólidas. Era el remate legal, el marco que me cubría post-orden de emergencia. Firmé en su oficina mientras aclaraba cada sección, con la mano acalambrada de tanto nombre. En la cita siguiente, el Dr. Stone revisó mis análisis con entusiasmo a duras penas contenido, diciendo que los marcadores de cáncer seguían mejorando más rápido de lo previsto. Si esto sigue, terminas en 4 meses con pronóstico genial para remisión larga. Oír que podía sobrevivir de verdad, tener años, no meses, me hizo ver que debía planear un futuro que nunca me animé a imaginar. Estaba tan metida en pasar el día a día que no pensé en el después. Qué vida armar una vez que ya no tuviera que pelear contra el cáncer. Esa noche, tirada en la cama del hospital, me puse a pensar en solicitudes para la facu, carreras posibles, en quién podría ser si me daban bola. La consejera del cole llamó la semana siguiente y armamos una videollamada donde me explicó un plan para cerrar el último año con clases online y tutorías en el hospicio. Coordinó con profes para mandar tareas por mail y fijó chequeos semanales para no salirme del carril. Con eso, me graduaba a tiempo aunque perdiera meses de presencial, cruzando el escenario en junio por el diploma como si nada. Tener un esquema que iba más allá de solo zafar se sentía revolucionario, como si por fin me permitieran soñar un futuro donde yo entraba en la jugada. Mallory cayó a la tarde siguiente con su notebook y una lista de sitios de laburos remotos que chequeó. Arrancó una silla al lado de la cama y me guió por formularios de data entry, ayudándome a explicar mi situación sin espantar a los jefes por mi disponibilidad. Tiramos 3 horas completando postulaciones y subiendo mi CV, que salía flaco porque lo grueso era mesera en el resto donde ella seguía. Me animaba cuando me frustraba, recordando que algo de guita valía más que cero y que un montón de empresas buscaban remotos flexibles. Al final del día, mandé a 12 compañías, desde ingreso de datos médicos hasta chat de atención al cliente. El proceso pegaba bien, como si armara algo propio en vez de solo capear lo que otros decidían por mí. 2 días después, llegó un mail de una firma de registros médicos ofreciéndome medio tiempo cargando info de pacientes en su base. Sueldo mínimo y solo 15 horas semanales por el tratamiento, pero era mío. Firmé el contrato en el celu mientras esperaba análisis de sangre. Me sentí ganadora de algo grosso, aunque fuera un curro básico de datos que nadie quiere. Una semana más, Yusef llamó para decir que el abogado de mis viejos pedía una mediación antes de la audiencia completa de emancipación. Explicó que era opcional y podía negarme, pero que mostrar disposición a algún lazo familiar podía caer bien al juez. Lo charlé con Judith en uno de nuestros chequeos semanales y dijo que supervisaba si me animaba. La idea de sentarme con ellos me revolvía el estómago, pero sabía que no los esquivaba para siempre, sobre todo con Jackson en casa navegando entre bandos. Acepté una sesión con Judith todo el tiempo y salida libre cuando quisiera. La fijaron para el martes siguiente en una salita de conferencias del hospital, terreno neutral donde me sentía más segura. La mañana de la mediación, vomité 2 veces por puro nervio. Nada que ver con quimio. Judith me esperaba afuera y entró conmigo, mano en el hombro protectora sin ser pesada. Mamá y papá ya estaban de un lado de la mesa con su letrado, y me ubiqué enfrente con Judith al lado. El aire estaba cargado, como si respiráramos oxígenos distintos. El abogado arrancó con un discurso formal de buena fe para sanar la familia, pero lo escuché a medias porque fijaba en la cara de mamá. Se veía más vieja, agotada más allá del sueño. Por un segundo casi la compadezco, hasta que recordé su culo en mi cama diciendo que la resi de Jackson valía más que mi vida, y se fue la pena. Mamá largó lágrimas antes de que le tocaran hablar, disculpándose por no manejarlo mejor. Contó que flipó cuando me enfermé, abrumada por facturas médicas, peleas con el seguro y verme sufrir quimios. Habló de lo jodido que fue para ella, meses sin dormir, ahogándose en decisiones imposibles. Todo giraba a su dolor, su cagazo, su lucha por bancar la familia en lo económico. Dijo que sabía que la cagó, pero que entendiera el terror, cómo la presión la aplastó. La escuché convertir mi cáncer en su calvario, y caí que quería que la consuele. Perdón sin admitir que estuvo dispuesta a dejarme morir por la uni soñada de Jackson. Quería que dijera que estaba bien, que captaba, que volvíamos a ser familia. Pero ni una vez nombró lo clave. No asumió elegirlo a él por sobre mí. No cargó con que su pánico financiero casi me liquida. Papá casi no pipió, solo miró sus manos mientras ella lloraba y justificaba. Cuando el letrado le dio pie, carraspeó y admitió elecciones horribles por pánico y desesperación. Reconoció que verme pelear por mi vida, contratar abogado, ir a corte y no aceptar morirme en silencio le abrió los ojos a cómo fallaron como padres. Se le quebró la voz y se notaba sincero, lo que lo empeoraba. Si lo sabía, si lo veía claro para decirlo, ¿por qué no lo paró? ¿Por qué necesitó que casi palme y los demandara para reconocer lo que Jackson y yo vivimos siempre? Fue lo más cerca de cuenta real que saqué, pero vacío porque llegó tarde, después de salvarme yo sola. Los dejé terminar,
y les dije que no sabía si podía tener relación normal de padres-hija. Aceptaba contactos supervisados y respetaban límites, y dejaban de meterse en mis decisiones médicas, pero quizás nunca confiaba más. Les expliqué que 17 años mostrándome que no pintaba, y 3 meses de visitas en quimio no lo borraban. La emancipación no era castigo, era blindarme de quienes probaron sacrificarme cuando les pintaba. Mamá se desarmó, cara de herida física, pero asintió y bancó mis límites. Papá dijo que entendía y respetaría. El letrado anotó el acuerdo de contacto limitado supervisado, y chau sesión. Salí vacía y rota, como haber corrido un maratón invisible. La audiencia full de emancipación fue 6 semanas después, una mañana fría de marzo. Me puse lo mejor que tenía, que no era gran cosa, y Yusef me cruzó afuera del tribunal para repasar. Dijo que mis viejos no oponían. Su abogado presentó apoyo a mi derecho de decidir salud y cooperación en el cuidado. Se sentía poco y tarde. Esta cooperación repentina tras meses de guerra. Pero al menos no batallábamos de nuevo ante juez. Entramos y los vi atrás, no en banco de acusados. Jackson con ellos me hizo un gesto que devolví. La juez era otra, mayor con pelo gris y ojos filosos que todo lo calaban. La cosa fue rápida y casi aburrida contra la urgencia. Yusef mostró toda la pila. Historiales, planes, arreglos financieros probando que manejaba mi salud. El letrado leyó el apoyo parental a la petición y respeto a mi autonomía. La juez me preguntó si cachaba la responsabilidad y contesté que ya me cuidaba sola casi toda la vida. Esto solo lo hacía legal. Repasó papeles un siglo. Luego otorgó emancipación médica limitada ya mismo hasta los 18 en 7 meses. Dijo que después tendría derechos plenos de adulta. Pero esto me daba el poder legal ahora. Me miró fijo y tiró que mostré más madurez y defensa propia que muchos grandes en su corte, y ojalá siguiera peleando con esa garra. Le agradecí y salí legalmente libre para decidir mi salud, sin depender de viejos no confiables con mi vida. Con el poder legal y fondos de Medicaid y caridad, por fin me enfocaba en capear la quimio sin batallar por recibirla. Los efectos físicos seguían brutales: náuseas, agotamiento, pelo cayendo como traición del cuerpo. Pero se banqueaba sin pelear familia, concentrada en sobrevivir ciclos sin miedo a que corten fondos o frenen cuidado. El Dr. Stone ajustó antivómitos y dimos con una combo que funcionaba, comiendo la mayoría de días. Las enfermeras ya me conocían de nombre y traían mantas calientes sin que pidiera. Pequeños gestos que me recordaban que no todo el mundo andaba queriendo joderme. Empecé un diario de síntomas y efectos secundarios, anotando qué me ayudaba y qué empeoraba las cosas, tomando las riendas del tratamiento de un modo que empoderaba en vez de asustar. Judith me echó una mano para conseguir vivienda transitoria por un programa para adolescentes, con casos médicos complicados, un departamentito a 10 minutos del hospital, donde podía vivir sola con apoyo de un gestor de casos. El programa daba muebles y ayudaba con el alquiler, y una trabajadora social pasaba 2 veces por semana para ver si la llevaba bien. Salir de la casa de mis viejos fue un sábado que ellos se mandaron changos a propósito. Un viaje planeado a ver parientes que nos dio espacio para empacar sin caras a caras. Jackson llegó temprano con su auto y metimos mis cosas en cajas, que no demoró porque nunca junté mucho. La ropa en 2, libros en 3 más, y lo personal apenas un mochila. Laburamos en silencio mayormente, con el peso de todo lo pasado flotando. Él bajó cajas al auto mientras yo daba una última vuelta por la pieza donde pasé 17 años sintiéndome un fantasma. No había nada que valiera llevar, ni un recuerdo que me tentara. Jackson me llevó al depto nuevo y ayudó a desempacar, armando la cama y ordenando libros en el estantito. Antes de rajar, me abrazó de verdad y pidió disculpas por no cuidarme de chicos. Le dije que los dos solo zafábamos y no le cargaba las culpas a él por lo de los viejos. Se fue y me quedé sola en mi lugar, independiente de verdad y para siempre. Terminé el penúltimo ciclo de quimio 3 semanas después de mudarme, y el Dr. Stone chequeó mis análisis con una alegría que no disimulaba. Dijo que los números se mantenían firmes y si seguíamos así, cerraba el tratamiento justo para la graduación en junio. El timing pegaba surreal. La chance de cruzar el escenario y agarrar el diploma como cualquiera. Venía haciendo lo del cole por online y tutorías en el hospicio, al día con tareas, aunque días que no podía ni sentarme. Los profes banquearon prórrogas y cargas livianas, pero insistí en hacer el laburo real. Nada de notas por lástima que no me gané. La consejera llamó para confirmar que llegaba a tiempo y si quería en la ceremonia. Dije que sí sin pensarlo, porque después de todo lo que pasé, merecía esa gorra y toga para mostrar que la pegué. Mamá y papá empezaron visitas supervisadas cada 2 martes en el hospital, donde Judith tenía oficina para estos casos. Nos sentábamos en sillas incómodas alrededor de una mesita y hablábamos del clima, proyectos de papá en el laburo, el club de lectura de mamá, cualquier cosa sin entrar en lo emocional de verdad. Preguntaban superficial por mi salud,
y yo respondía lo mismo de conteos y efectos. Nadie nombraba Collia, planes de Jackson o la corte que le sacó el mando médico sobre mí. Duraban justo 1 hora y cada uno se iba, manteniendo la paz sin avanzar un carajo en sanar. Bancaba el arreglo porque estable valía más que el despelote de pelear, aunque estable significara mantenerlos a distancia eterna. Judith entraba en todas, anotando, y a veces la pillaba mirando a mamá como estudiando un bicho. Fría y pro. Después de 6 semanas así, caí que este patrón podía ser fijo, que era lo más cerca que se acercaban. Y tocaba decidir si contacto limitado banqueaba más que 0. Elegí limitado porque cortarlos del todo parecía darles la razón, como confirmar que era desechable como siempre me trataron. Jackson me mandó un mensaje un jueves a la tarde con noticia que le cambió el rumbo. Lo aceptaron en la uni estatal con beca académica parcial que cubría la mitad de la matrícula, más de lo que nadie esperaba con sus notas. Planeaba estudiar negocio y quedarse en casa para ahorrar en vivienda, o sea, aguantar con los viejos mientras yo me saqué de encima. Cuando vino al depto el fin de a contármelo en vivo, se lo veía distinto, más suelto, menos tenso en los hombros. Dijo que rechazar Collia dolió al principio, pero después fue alivio, como soltar un lastre que no le tocaba cargar. Me di cuenta de que los viejos lo aplastaban también, a su modo, moldeándolo en su cuento de éxito quisieras o no. Hablaba de clases e internships con ganas reales, no el entusiasmo forzado de Collia. Verlo descubrir qué quería, aparte de lo que ellos imponían, me recordó que sobrevivimos la misma casa, con tácticas distintas. Una noche tranqui en el depto, después de un día más o menos piola, limpié espacio en el estantito cerca de la ventana. Puse primero el trofeo viejo de la Feria de Ciencias, el que cargué bajo la lluvia a los 8 cuando nadie vino. Al lado, la carta de aceptación al programa de verano del MIT, todavía crujiente en su sobre porque la guardé aunque no fui. Sumé los papeles de la Corte de la Emancipación, docs oficiales con firma del juez probando que peleé por mi vida y gané. Los 3 juntos contaban mi historia, evidencia de que siempre valí la pena pelear, aunque tuviera que ser yo la que diera la batalla. Di un paso atrás y miré este altar chiquito a mi supervivencia, tan distinto del que armaron a Jackson en la sala. El mío festejaba las veces que me salvé sola en vez de esperar rescate ajeno. Bueno, básicamente eso es todo. Nada muy heavy, solo otra historia que da para charlar. Gracias por la compañía, siempre se pasa volando estos minutitos juntos. Nos vemos la próxima si te quedas.